Este audiolibro fue creado con BookBook, tu plataforma de audiolibros personalizados. Escucha solo lo que te interesa, hecho a tu medida. Dinos tu idea y en minutos la tendrás narrada. Descárgala gratis en App Store y Google Play. BookBook, historias hechas para ti. Se escribe B-U-K-B-U-K. T. Capítulo 1. Las piedras susurrantes. El carruaje traqueteó sobre los adoquines irregulares de Paraty, cada sacudida un recordatorio del viaje interminable desde Sao Paulo. Clara Santos ajustó las gafas empañadas por la humedad y observó cómo la bruma matinal se aferraba a los tejados de tejas coloniales. El aire olía a salitre, a lluvia reciente y a siglos de historias enterradas en las paredes encaladas. «Pare aquí, por favor», indicó al cochero frente a un portón de madera maciza, carcomido por el tiempo, pero aún imponente. La Casa das Marés, su proyecto, su obsesión durante los últimos 6 meses de planos y presupuestos. Ahora, finalmente, la veía. La llave chirrió en la cerradura antigua. Al empujar la puerta, un crujido resonó como un suspiro de bienvenida. El vestíbulo estaba sumido en una penumbra polvorienta, atravesada por finos haces de luz que se colaban por las celosías rotas. Pisó un suelo de piedra fría, imaginando los pasos que lo habían recorrido durante 200 años. «Señorita Santos, supongo». Una voz masculina, serena y con un deje culto, la hizo girar. En el umbral, recortado contra la luz exterior, un hombre observaba. Vestía un traje de lino claro, impecable pese al calor húmedo. Llevaba bajo el brazo un portafolios de cuero gastado. Rafael Méndez, el historiador asignado por la Fundación para supervisar los aspectos patrimoniales. Clara extendió la mano, sintiendo la firmeza de su apretón. «Clara Santos, encantada». La Fundación mencionó su colaboración. Sus ojos, de un verde profundo como la mata atlántica que rodeaba la ciudad, la estudiaban con una curiosidad intensa, casi intrusiva. «¿Supervisar o entorpecer, señor Méndez?» Una leve sonrisa asomó a sus labios. «Supervisar, asegurarme de que el bisturí de la restauración no mate al paciente. Esta casa respira historia, cada grieta cuenta algo». Se adentró en el vestíbulo, su mirada recorriendo los altos techos con vigas de madera vista. «Permítame mostrarle dónde empezaremos los trabajos más urgentes. La estructura en el ala oeste es preocupante». Mientras ascendían una escalera de piedra de peldaños gastados por el uso, Rafael señaló detalles arquitectónicos, citando fechas y antiguos propietarios con una fluidez que impresionó a Clara. Su conocimiento era enciclopédico, pero había una frialdad en su tono, una barrera profesional. En una habitación trasera, destinada a ser una pequeña biblioteca, Clara se detuvo. Una de las paredes de piedra mostraba un parche de argamasa diferente, más reciente y burdo. «Eso no es original». Rafael se acercó. «No, ciertamente no. Una reparación chapucera, probablemente del siglo pasado, quizás escondiendo daños por humedad». Con un pequeño cincel que extrajo de su bolsillo, raspó con cuidado un borde. Un trozo de argamasa se desprendió, revelando un hueco oscuro. Clara, impulsada por un presentimiento, alargó la mano. Entre el polvo y los cascotes, sus dedos encontraron algo blando, frágil. Extrajo con sumo cuidado un pequeño fajo de papeles, amarillentos y quebradizos, atados con una cinta de seda descolorida. El corazón le latió con fuerza. «¿Qué es esto?», murmuró, deshaciendo con temblorosos dedos el nudo frágil. Rafael se inclinó, su aliento cerca de su oreja. «Cartas». Su voz había perdido la frialdad, ahora era un susurro cargado de asombro. Clara desdobló la primera hoja. La tinta, sepia pero aún legible, trazaba una caligrafía elegante y apresurada. «Mi querido fantasma del puerto», comenzaba. «Hoy, al pasar frente a tu casa, sí, aún la llamo así en mi corazón, el viento trajo el olor del jazmín que tú plantaste.
fue como un beso robado en pleno día. Cada golpe de martillo en el muelle es un latido que me recuerda el tuyo contra mi palma aquella noche de luna llena, cuando el mundo entero dormía y solo éramos nosotros dos en el balcón. ¿Recuerdas? Prometiste volver antes de que la bugambilla cubriera la pérgola. Ya lo ha hecho, amado mío, 2 veces, y aún aguardo. Firmado simplemente, Tua E. Un escalofrío recorrió a Clara. La intensidad de las palabras, el dolor y la pasión contenidas eran casi físicas. Alzó la vista hacia Rafael. Él la observaba, no a las cartas, sino a ella. En sus ojos verdes, antes tan distantes, había una nueva profundidad, una resonancia con la emoción que ella sentía palpitar en el papel antiguo. «Tua E», repitió Clara, la voz un poco ronca. «¿Sabes quién podría ser?» Rafael negó lentamente, pero su mirada no se apartaba de ella. «No, pero sé que esta casa guarda más secretos de los que imaginábamos». Una gota de lluvia golpeó la ventana sucia, luego otra. La tormenta anunciada por el aire pesado comenzaba. «Y parece», añadió, su voz apenas un susurro sobre el creciente rumor de la lluvia, «que esos secretos están ansiosos por salir». Clara sostuvo la carta contra su pecho, sintiendo el débil latir del pasado entrelazándose con el presente. Fuera, la lluvia lavaba las piedras centenarias de Paraty. Dentro, entre el polvo de siglos y el aliento contenido de 2 extraños unidos por un misterio, algo antiguo y poderoso comenzaba a despertar. Capítulo 2. La sombra del medallón. La lluvia golpeaba las tejas con furia, encerrando a Clara y Rafael en la pequeña biblioteca. El polvo removido flotaba en el aire, mezclado con el olor acre a papel viejo y piedra mojada. Clara había extendido las cartas sobre una mesa tambaleante cubierta con un paño limpio. Cada hoja era un fragmento de vida, un susurro de dolor y pasión que trascendía los siglos. «Tua E», murmuró Rafael, examinando la caligrafía con dedos expertos. La frialdad profesional había cedido ante la fascinación compartida. Su hombro rozaba el de Clara mientras ambos se inclinaban sobre la mesa. La tinta es de nogal, común a mediados del 800. El papel, holandés, de calidad. No era una sirvienta quien escribía estas líneas. Clara desdobló otra carta, más breve pero igual de intensa. «Mi fantasma, la tormenta aúlla como un alma en pena, igual que la noche en que el capitán Ferreira te vio salir de mi jardín. Sé que temes por mi reputación, pero ¿qué es la reputación frente a este fuego que nos consume? Te envié el medallón, la mitad que guardaba cerca del corazón. Llévalo como llevas mi juramento, hasta que las mareas de Paraty se sequen. Encuéntrame donde la bugambilla besa la piedra del viejo pozo, a medianoche, siempre tuya, E». «Un medallón partido», exhaló Clara, imaginando la joya, el peso del metal frío contra la piel. «Y una cita, en el pozo del jardín». Miró hacia la ventana empapada. ¿Seguirá existiendo? Rafael seguía su mirada. «El jardín es una selva, pero el pozo... sí, está allí, tapado por la vegetación hace décadas». Se enderezó, su perfil recortado contra la luz gris. «¿Piensas buscarlo? El medallón, quiero decir». «¿No es por eso que estamos aquí?», replicó Clara, una chispa de desafío en sus ojos. «Para devolverle la voz a esta casa, a sus historias. Esta... merece ser recordada. Su amor merece ser encontrado». La lluvia amainó al atardecer, dejando un aire fresco y cargado de perfume de flores húmedas. Decididos, Clara y Rafael tomaron una linterna y se adentraron en la jungla que había sido el jardín trasero de la casa das Marés. La maleza era densa. Las bugambillas trepadoras formaban arcos espinosos que arañaban sus ropas. Rafael abría paso con un machete pequeño,
su mano firme apartando ramas para que Clara pasara. «Por aquí», guió él, su voz baja en el silencio húmedo. Las descripciones de los planos antiguos mencionan el pozo al noroeste, cerca de un gran jacarandá. Tras minutos de lucha contra la vegetación, lo encontraron. Una estructura circular de piedra musgosa, casi engullida por raíces y enredaderas. La cubierta de madera estaba podrida y hundida. Rafael apartó los restos con cuidado. «¿Crees que realmente esté ahí, después de tanto tiempo?», preguntó Clara, el corazón acelerado. La historia de había dejado de ser papel viejo. Era palpable, urgente. «Solo hay una manera de saberlo», respondió Rafael. Encendió la linterna y apuntó al interior oscuro. El haz de luz reveló agua estancada, hojas podridas y algo que brilló débilmente en el fango del borde. Con un palo largo, Rafael alcanzó y sacó un objeto pequeño, cubierto de lodo. Clara lo tomó con manos temblorosas y lo limpió con su pañuelo. Emergió la mitad de un medallón ovalado de plata, muy deslustrado. En una cara, grabada con finura, había una flor de bugambilla. En el borde roto, parte de una inscripción. «Ste». «Hasta», tradujo Rafael, su aliento muy cerca de la oreja de Clara. «Hasta que las mareas de para ti se secuen». La otra mitad diría siempre o eternamente. Clara cerró la mano sobre el metal frío. Sintió una conexión eléctrica, un puente tendido a través del tiempo. Ella lo dejó aquí, esperando. Y él nunca vino a recogerlo, concluyó Rafael, su voz grave. En la penumbra del jardín, su mirada se posó en el rostro iluminado por la linterna de Clara. Había una ternura en sus ojos que no había estado allí antes. O quizás no pudo. En ese instante, una rama seca se rompió cerca. Ambos se sobresaltaron. Rafael instintivamente puso una mano protectora en el brazo de Clara. El contacto fue breve, pero intenso. Un calor inesperado floreció donde su piel tocó la de ella. «Debemos volver», dijo Clara, su voz apenas un susurro. El medallón pesaba en su mano, no solo como metal, sino como el eco de un amor truncado. Y junto a ese eco, otra cosa nueva y confusa. La conciencia aguda de la cercanía de Rafael, de la calidez de su mano que ya no estaba allí, pero cuya huella parecía persistir. De vuelta en la casa, bajo la luz de una lámpara de queroseno que combatía la oscuridad creciente, Clara colocó la mitad del medallón junto a las cartas. Rafael observaba, apoyado en el marco de la puerta. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara, mirando el pequeño tesoro del pasado. Rafael cruzó los brazos. «Seguimos buscando. Las cartas hablan de un balcón, de una pérgola cubierta de bugambilla, lugares concretos en esta casa. Quizás haya más escondites, más pistas». Hizo una pausa, su mirada seria. «Pero, Clara, hay algo más. Recibí un mensaje de la Fundación hoy, mientras estabas ocupada con los planos estructurales». Clara sintió un pinchazo de inquietud. «¿Sí? Hay preocupación por los costes», dijo Rafael, con tono mesurado pero firme. «Especialmente por el ala oeste. Los daños estructurales son significativos. Algunos en la junta directiva sugieren que quizás sea más práctico demoler esa sección y reconstruirla». Clara se puso de pie de un salto. «¿Demoler? Pero es la parte más antigua. Es donde encontramos las cartas». El horror teñía su voz. «No podemos destruirla. Es matar la historia que estamos tratando de salvar». Rafael sostuvo su mirada. En sus ojos verdes Clara vio comprensión, pero también la sombra de la realidad. «Lo sé, pero los números son implacables. Tendremos que luchar con hechos, con pruebas de su valor histórico». Señaló las cartas y el medallón. «Esto ayuda, pero necesitamos más».
El desafío profesional se entrelazó con el misterio romántico del pasado. Clara miró las reliquias de Tua-E y luego a Rafael, el aliado inesperado cuya presencia se había vuelto cada vez más esencial. «Entonces encontremos más», declaró, la determinación endureciendo su voz. «Por ella, por esta casa y por nosotros». La palabra «nosotros» resonó en el aire húmedo, cargada de un significado que iba más allá de la mera colaboración profesional. Fuera, un búho ululó en la noche húmeda de Paratí. Dentro, rodeados por los susurros del pasado y los desafíos del presente, Clara y Rafael compartieron una mirada prolongada. La búsqueda del amor perdido de había comenzado a tejer, hilo a hilo, algo nuevo e inesperado entre ellos. Capítulo 3. La pérgola de los secretos. La amenaza de demolición del ala oeste colgaba sobre la casa das Marés como una nube oscura. Clara trabajó con una urgencia febril. Las mañanas las dedicaba a dirigir a los obreros, supervisando cada viga reforzada, cada piedra repuesta con cuidado milimétrico. Las tardes y noches, sin embargo, pertenecían a y a su fantasma. Las cartas se convirtieron en su obsesión, estudiadas una y otra vez bajo la luz vacilante de la lámpara, buscando cualquier detalle que pudiera salvar la casa y desvelar el misterio. «Encuéntrame donde la bugambilla besa la piedra del viejo pozo», leyó Clara en voz alta una tarde, mientras Rafael examinaba un plano estructural desplegado sobre la mesa del vestíbulo, ya menos polvoriento. La lluvia volvía a tamborilear contra los cristales. Pero en otra carta menciona el balcón, y aquí señaló otra hoja amarilla. Habla de la pérgola cubierta. Nuestro dosel púrpura, la llama. ¿Será esa la pérgola del patio interior? Rafael alzó la vista. Es probable. Es la única estructura de ese tipo en la propiedad, pero está en ruinas, casi completamente oculta por las enredaderas. Su mirada se encontró con la de Clara. ¿Piensas que podría haber escondido algo allí también? Ella escondió un medallón en un pozo inundado, replicó Clara con un destello de determinación en los ojos. ¿Por qué no otra cosa bajo una pérgola olvidada? La necesidad de encontrar más pruebas, algo que convenciera irrevocablemente a la fundación del valor histórico único del ala oeste, la impulsaba. Y, aunque no lo admitiera abiertamente, la complicidad con Rafael, esa búsqueda compartida, había añadido una capa de intensidad a sus días. La pérgola, en el corazón del patio interior abandonado, era un esqueleto de madera carcomida y hierro oxidado, abrazado por una exuberante manta de bugambillas moradas. La lluvia había convertido el suelo en barro. Clara y Rafael, armados con palas pequeñas y la linterna, se abrieron paso bajo el dosel vegetal, empapados pero decididos. «Donde la bugambilla besa la piedra», murmuró Rafael, iluminando la base de uno de los pilares de piedra que sostenían la estructura. La vegetación era especialmente densa allí. «Quizás aquí». Comenzó a apartar con cuidado las enredaderas, revelando la piedra musgosa de la base. Clara se arrodilló a su lado, palpando la superficie fría y húmeda. «Esta piedra parece diferente, más lisa, como si hubiera sido removida y vuelta a colocar». La emoción le aceleró el pulso. Con la punta de su paleta de restauración, raspó el musgo y el barro acumulado en los bordes. Rafael se unió a ella, sus manos trabajando cerca, sus hombros rozándose con cada movimiento. El aire bajo la pérgola era denso, cargado con el perfume embriagador de las flores mojadas y la electricidad silenciosa que siempre parecía surgir cuando estaban tan cerca, unidos por el pasado. Tras minutos de esfuerzo cuidadoso, una piedra más pequeña, casi cuadrada, se movió. Clara la extrajo con dedos temblorosos, revelando un hueco poco profundo. Dentro, protegido por un trozo de tela de lino ennegrecido por el tiempo, había otro fajo de papeles,
mejor conservado que el anterior, y un pequeño objeto envuelto. «¡Dios mío!», exhaló Clara, desenrollando la tela con sumo cuidado. El objeto era la otra mitad del medallón de plata. La inscripción en el borde roto confirmó lo esperado. Siempre. Junto a él, varias cartas más, atadas con una cinta azul desvaída. Rafael tomó la mitad del medallón que Clara llevaba en el bolsillo desde el jardín. Con manos que apenas temblaban, unió las dos piezas. El encaje fue perfecto. La flor de bugambilla completa, grabada con exquisito detalle, brilló débilmente a la luz de la linterna. Un símbolo de amor partido, reunido después de siglo y medio. Siempre, hasta que las mareas de Paraty se secuen, leyó Rafael en voz baja, su mirada fija en la joya completa. Cuando alzó los ojos hacia Clara, había una emoción cruda en ellos, una vulnerabilidad que derribó la última barrera de su profesionalismo distante. La lluvia goteaba a través de las bugambillas, brillando como lágrimas en sus pétalos. Ella nunca dejó de esperar. Clara sintió un nudo en la garganta. La tristeza del amor perdido de se mezclaba con la intensidad del momento presente. La cercanía de Rafael, el calor de su cuerpo en el frío húmedo, la manera en que la miraba, era abrumador. Desdobló la primera de las nuevas cartas, su voz un susurro sobre el rumor de la lluvia. «Mi fantasma del puerto, esta mañana, al pasar por la Rúa do Comercio, vi a tu padre. Me miró con esos ojos fríos como el acero de sus barcos. Sé lo que piensa. Sé que cree que un Méndez no puede rebajarse a amar a una simple maestra de piano, por muy bien nacida que esté mi familia en Lisboa». Clara se detuvo bruscamente. El apellido resonó como un trueno en el pequeño espacio. «Méndez». Sus ojos se clavaron en Rafael. Su rostro se había vuelto de piedra, la emoción de un momento antes reemplazada por una palidez repentina. «Rafael, ¿tu apellido?». Él no respondió de inmediato. Tomó la carta de las manos temblorosas de Clara. Sus dedos pasaron por el nombre escrito con trazo firme: Méndez. Luego, su mirada, cargada de una complejidad indescifrable, sorpresa, reconocimiento, quizás dolor, se encontró con la de ella. «Mi familia», dijo finalmente, la voz ronca, «ha estado en Paraty durante generaciones. Los Méndez fueron navieros, importantes». Tragó saliva. «Pero no sabía. Nadie en mi familia habló jamás de esto». La revelación flotó en el aire, pesada y electrizante. La búsqueda del pasado había dejado de ser abstracta. Había tocado a Rafael directamente, vinculando su sangre con la historia de amor truncada de y su misterioso amante. La tensión se rompió con el sonido de pasos en el patio exterior y una voz autoritaria. «Señorita Santos, señor Méndez, el comité de la fundación ha llegado para la inspección». Clara se puso de pie de un salto, escondiendo instintivamente las cartas y el medallón completo en su bolsillo de trabajo. Rafael se enderezó con más calma, pero Clara vio cómo se recomponía, cómo la máscara del historiador profesional volvía a cubrir la conmoción que aún brillaba en sus ojos verdes. El señor Almeida, presidente de la fundación, un hombre de traje impecable y gesto adusto, avanzó hacia ellos bajo un paraguas negro, seguido por dos miembros más del comité. Su mirada recorrió la pérgola en ruinas y el barro en sus ropas con desaprobación. «Señorita Santos», comenzó sin preámbulos, «hemos revisado los informes preliminares sobre los costes del ala oeste. Son exorbitantes, más allá de lo presupuestado». Su mirada era implacable. «Sin hallazgos históricos de excepcional valor que justifiquen tal inversión, la recomendación será proceder con la demolición controlada y reconstrucción». Clara sintió el frío de la lluvia penetrar sus huesos.
pero también sintió el peso del medallón completo y las cartas en su bolsillo, y la mirada de Rafael fija en ella. Sabía lo que había que hacer. Era el momento de jugar la carta más valiosa. «Con todo respeto, señor Almeida», dijo Clara, su voz sorprendentemente firme. «Hemos hecho un descubrimiento trascendental, uno que redefine la importancia histórica de esta casa, y especialmente del ala oeste». Sacó el medallón completo, la plata brillando a pesar del gris de la tarde. «Y tenemos cartas. Cartas de amor del 800 que involucran directamente a una antigua propietaria y a un antepasado de la familia Méndez». La mirada de Almeida pasó del medallón a Rafael, cuya expresión era ahora impenetrable, pero cuya presencia silenciosa confirmaba las palabras de Clara. «¿Un Méndez?», preguntó Almeida, claramente impresionado. El apellido aún tenía peso en Paraty. «¿Y estas cartas prueban esa conexión?». «Lo hacen», afirmó Clara con confianza que no sentía del todo. «Y son solo el principio. Creemos que hay más por descubrir dentro del ala oeste. Demolerlas sería destruir capítulos vitales de la historia de Paraty y de su propia fundación familiar, señor Almeida». El presidente de la fundación miró el medallón, luego la pérgola en ruinas y finalmente a Rafael, cuyo silencio era más elocuente que cualquier palabra. La lluvia seguía cayendo, lavando lentamente el barro de las piedras ancestrales. El destino del ala oeste, y quizás de algo más que comenzaba a florecer entre el polvo del pasado, pendía de un hilo. Capítulo 4. El eco de la despedida. El silencio que siguió a las palabras de Clara fue tan denso como la humedad que envolvía Paraty. El señor Almeida observaba el medallón completo en la mano de Clara como si fuera un artefacto sagrado. Sus ojos, antes implacables, mostraban ahora una chispa de avaricia histórica mezclada con cautela. «Un antepasado Méndez», murmuró, extendiendo la mano para tomar la joya. Clara se la entregó, sintiendo una extraña pérdida al separarse del símbolo reunido. Esto cambia las cosas, ciertamente». Miró a Rafael, que permanecía impasible, un muro de profesionalismo. «Señor Méndez, ¿puede confirmar esta conexión familiar?». Rafael respiró hondo. «La familia Méndez tiene una larga historia en Paraty, señor Almeida. Como navieros, es plausible que uno de mis antepasados tuviera vínculos con esta casa». Su voz era neutra, pero Clara, que había visto su conmoción bajo la pérgola, percibió la tensión en su mandíbula. «Las cartas encontradas parecen corroborarlo, pero necesitamos tiempo para autenticarlas por completo, para contextualizar su valor histórico». Almeida asintió lentamente, devolviendo el medallón a Clara. «Tendrán una semana para presentar pruebas concluyentes, documentación que vincule inequívocamente este hallazgo con la familia Méndez y justifique el coste exorbitante de salvar el ala oeste». Su mirada recorrió la pérgola destartalada, la maleza salvaje. «Sin esa prueba, la demolición procederá. La fundación no puede permitirse romanticismos sin fundamento». El comité se retiró, dejando a Clara y Rafael solos bajo la lluvia persistente, la promesa de una semana flotando como una espada de Damocles. El peso del desafío era abrumador. Esa noche, en la biblioteca apenas habitable, la lámpara de queroseno proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Las cartas recién encontradas bajo la pérgola estaban extendidas sobre la mesa. Clara y Rafael trabajaban en silencio, el aire cargado por la revelación y la presión del tiempo. La conexión personal de Rafael con la historia había creado una nueva barrera, una reserva que Clara no sabía cómo franquear. «Esta carta», dijo Clara finalmente, rompiendo el silencio pesado. Señalaba una hoja con caligrafía más temblorosa, manchada por lo que parecían gotas de agua antiguas, o lágrimas. «Es la última que tenemos.
escrita después de la cita en el pozo que nunca sucedió. Rafael alzó la vista, sus ojos verdes profundos e inescrutables en la penumbra. Clara leyó en voz baja, la emoción apretándole la garganta. Mi fantasma del puerto. Han pasado 3 lunas desde que dejaste el medallón partido bajo la bugambilla. 3 lunas de silencio. Hoy supe la verdad. Tu padre vino, frío como la piedra de su muelle. Me dijo que te embarcaste en el mar do destino rumbo a Lisboa el mismo día que debíamos encontrarnos. Que fue él quien te dijo que yo había rogado que te fueras, que mi amor era una locura de juventud, que te amenazó con desheredarte si volvías. Clara hizo una pausa, tragando saliva. Mintió mi amor. Yo solo te rogué que volvieras, pero ahora sé que no regresarás. El mar do destino se hundió frente a las Azores. No hubo supervivientes. El viento trae tu nombre desde el mar. La bugambilla cubre la pérgola y mi corazón se rompe con cada pétalo que cae. Te guardo, fantasma mío, en cada latido, en cada recuerdo del balcón bajo la luna, hasta que las mareas se sequen y más allá. Siempre tuya, Elisa. El nombre resonó en la habitación como un campanazo. Elisa. Ya no era solo o tua Era Elisa, una mujer real, cuyo amor había sido destruido por la ambición y la mentira de un padre Méndez. Clara alzó la vista, las lágrimas asomando. Rafael estaba inmóvil, pálido, sus ojos clavados en la firma. Elisa. Luego, su mirada se desplazó lentamente hacia Clara. La máscara se resquebrajó. El dolor, la culpa heredada, la rabia ante la injusticia del pasado, todo brilló crudamente en sus ojos. Elisa, repitió, la voz rota. Nadie habló jamás de ella, de esto. Su puño se cerró sobre la mesa. Mi tatarabuelo, Manuel Méndez, era conocido por ser implacable, un hombre de acero. Una amarga sonrisa torció sus labios. Ahora sé por qué. La compasión inundó a Clara. Cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos, poniendo una mano sobre su puño cerrado. Rafael, no es culpa tuya, lo que hizo tu antepasado. Pero es mi sangre, interrumpió él, con un susurro áspero. Mi familia destruyó su amor, la condenó a una vida de espera en vano. La enterró en esta casa con su dolor. Su otra mano cubrió la de Clara sobre su puño. Su piel estaba fría. ¿Y para qué? ¿Para proteger un nombre? ¿Una fortuna? El contacto, la vulnerabilidad compartida, fue un imán. Clara no pudo evitarlo. Se acercó más, hasta que solo unos centímetros los separaban. Podía sentir el calor de su cuerpo, ver el dolor en la profundidad de sus ojos verdes. El pasado de Elisa y su fantasma se entrelazaba con el presente, creando un puente frágil pero poderoso. Elisa no murió sin amor. Susurró Clara, su voz temblorosa pero firme. Murió con él. Lo guardó siempre, como guardamos ahora su historia. Su otra mano se levantó, tocando suavemente la línea de su mandíbula tensa. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos honrarla. Podemos salvar esta casa que fue su cárcel y su santuario. Podemos elegir un final diferente. Rafael la miró, realmente la miró, como si la viera por primera vez. La luz de la lámpara jugaba en su cabello oscuro, en la determinación de sus ojos tras las gafas. La mano que cubría la de ella se apretó, luego se deslizó para entrelazar sus dedos. La otra mano rodeó su cintura, atrayéndola suavemente hacia él. La distancia desapareció. Clara, murmuró, su aliento cálido rozando su frente. El mundo exterior, la lluvia, la amenaza de demolición, el peso de la historia, se desvaneció.
Solo existía el espacio íntimo entre ellos, cargado con siglos de espera y el nacimiento repentino, abrumador, de algo nuevo. Su búsqueda descendió. Fue un beso lento, profundo, exploratorio. No fue el beso apasionado y desesperado de Elisa y su fantasma, sino uno lleno de reconocimiento, de promesa y de una ternura que disolvió las últimas barreras. Clara respondió, perdiéndose en el sabor a café amargo y a pasado compartido, en la solidez de sus brazos que la sostenían como un ancla en el tumulto. Cuando se separaron, jadeando levemente, el mundo volvió a entrar a trompicones, pero todo había cambiado. El pasado ya no era solo un misterio que resolver, era un espejo en el que sus propios sentimientos, recién descubiertos, se reflejaban con claridad deslumbrante. Un final diferente, repitió Rafael, su frente apoyada en la de ella, sus ojos cerrados. Su pulgar acariciaba su mejilla. Por Elisa, por esta casa. Hizo una pausa, abriendo los ojos para mirarla con una intensidad que hizo que a Clara le diera un vuelco el corazón. Y por nosotros. La palabra nosotros ya no era una casualidad, era un juramento. Tenemos una semana, dijo Clara, su voz firme ahora, llena de una nueva determinación nacida no solo del deber profesional, sino del amor. Y sabemos dónde buscar ahora. El balcón bajo la luna llena. El lugar donde se amaron. Miró hacia las sombras del pasillo que llevaba al ala oeste, al balcón que daba al mar, ahora invisible tras la tormenta y la oscuridad. Allí, Rafael. Allí debe estar la prueba definitiva, la que une a Elisa con tu familia de manera irrefutable, la que salvará su casa. Rafael asintió, apretando su mano. La sombra de su antepasado aún pesaba, pero ahora la iluminaba la luz de una nueva esperanza, de un amor que buscaba redimir el pasado. Juntos, rodeados por los susurros de Elisa y la urgencia del presente, se prepararon para el último asalto a los secretos de la casa das Marés. El balcón bajo la luna los esperaba. Capítulo 5. Bajo la luna de Paraty. La última semana fue un torbellino de esfuerzo febril. Clara dirigía a los obreros con una energía renovada. Cada golpe de martillo, cada piedra repuesta, era un acto de desafío contra el reloj implacable. Rafael se sumergió en los archivos municipales y parroquiales, buscando cualquier rastro de Elisa, del Mardo Destino o de Manuel Méndez. Las noches, sin embargo, pertenecían al balcón. El balcón del ala oeste, el mismo que Elisa había mencionado en su primera carta, colgaba precariamente sobre un acantilado que caía hacia el mar embravecido. La estructura de madera estaba podrida, las barandillas desvencijadas. Solo se aventuraban allí con extremo cuidado. Arneses de seguridad atados a vigas sólidas del interior, linternas potentes iluminando las tablas carcomidas y la vista infinita del océano bajo la luna creciente. «Prometiste volver antes de que la bugambilla cubriera la pérgola», murmuró Clara una noche, mientras examinaban minuciosamente las juntas del suelo de madera. La luna, casi llena, plateaba el mar y sus rostros cansados. «Y aquí estamos nosotros, buscando...» «¿Qué exactamente, Rafael? ¿Otra carta? Una prueba más». Rafael, arrodillado junto a ella, pasó los dedos por una grieta anormalmente recta entre dos tablas. Algo que Manuel no pudo destruir, algo que Elisa escondió aquí, donde solo él sabría buscar. Su voz era baja, concentrada. Su padre la interceptó, mintió, pero quizás él dejó algo antes de partir. Un mensaje, una promesa. Su mirada se encontró con la de Clara. Había una determinación feroz en sus ojos verdes, un deseo de redención que iba más allá de salvar una casa. Tenemos que creerlo. La noche antes de la inspección final del comité, la luna alcanzó su plenitud.
un disco perfecto que vertía su luz fría sobre para ti, iluminando el balcón como un escenario. Clara y Rafael, exhaustos pero incapaces de rendirse, volvieron una vez más. El viento soplaba fuerte, trayendo el olor salado del mar y el eco lejano de las olas, rompiendo contra las rocas. Fue Clara quien lo notó. Una tabla cerca de la barandilla más desgastada, justo donde la luz de la luna incidía con más fuerza, parecía tener un borde ligeramente levantado, no por el tiempo, sino intencionadamente. «Rafael, aquí». Él se acercó, sus manos se unieron a las de ella. Con la punta de un cincel de restauración y mucho cuidado, hicieron palanca. La tabla, más corta de lo que parecía, cedió. Debajo, en un hueco poco profundo protegido del agua por una capa de brea endurecida, descansaba un objeto pequeño, un estuche de cuero ennegrecido, abrochado con un corro oxidado. Con manos que apenas temblaban, Rafael lo abrió. Dentro, protegido por el cuero, no había joya, sino una sola hoja de papel doblada, increíblemente bien conservada, y un sello de cera rota con el emblema de un ancla entrelazada con una flor de lis, el símbolo de los Méndez. Clara sostuvo la linterna mientras Rafael, con una reverencia casi sagrada, desdobló la carta. La caligrafía era diferente a la de Elisa. Firme, angulosa, masculina. La tinta, negra y densa. Leyó en voz baja, la voz cargada de una emoción que resonaba en el viento. Elisa, luz de esta oscuridad. Mi padre vigila cada movimiento. Recibió tu medallón, pero no tu mensaje. Él me mintió, como yo temía. Dice que me repudias, que pides mi partida. Sé que es falso. Siento tu amor en cada latido, como siento el tirón del mar que me llama. Embargo en el mar do destino a Lisboa al amanecer. Es mi deber, pero será breve. Te juro sobre la tumba de mi madre que volveré, antes de que la próxima luna llena ilumine nuestro balcón. Busca bajo donde la luna besa la madera más gastada. Este sello, mi palabra escrita, es mi promesa. Si algo me impide regresar, que esta casa, este balcón donde tu risa fue mi música, guarden mi juramento eterno. Hasta que las mareas se sequen, y más allá, siempre tuyo, Manuel. Un silencio profundo siguió a la última palabra. Solo el viento y el mar. Manuel. No un fantasma anónimo, sino Manuel Méndez. Había intentado comunicarse, había dejado una prueba de su amor y la traición de su padre. Había prometido volver y había perecido en el naufragio. Rafael cerró los ojos, apretando la carta contra su pecho. Una lágrima escapó, trazando un camino plateado por su mejilla a la luz de la luna. No era solo la tragedia lo que le conmovía, sino la prueba del amor verdadero que su antepasado había sentido, un amor que su propio padre había intentado destruir, pero que había sobrevivido, oculto bajo una tabla durante siglo y medio. Clara lo rodeó con sus brazos, apoyando la cabeza en su hombro. No hubo palabras, ninguna era necesaria. La carta en la mano de Rafael era más que una prueba histórica. Era una absolución, una redención y un testamento de un amor que la muerte no había podido extinguir. La mañana de la inspección final amaneció clara, el aire lavado y fresco. El señor Almeida y el comité llegaron puntuales, sus rostros expectantes y escépticos. El ala oeste seguía siendo una estructura herida, pero estable, los refuerzos visibles como cicatrices de honor. En la biblioteca, ahora iluminada por el sol que entraba por las celosías recién restauradas, Clara y Rafael presentaron su hallazgo. No solo la carta de Manuel, autenticada por Rafael como genuina por el sello y la caligrafía comparada con otros documentos de la familia, sino también todo el conjunto. Las cartas de Elisa, el medallón completo y la historia que tejían. Manuel Méndez,
declaró Rafael, su voz clara y firme, sosteniendo la carta final. Mi tatarabuelo. Su padre, también Manuel, interceptó sus comunicaciones, mintió a ambos y envió a su hijo a una travesía fatal para separarlos. Esta carta, escondida por Manuel en el balcón, es su juramento de amor y su promesa de regreso. Es la prueba irrefutable del valor humano e histórico único de esta casa, y específicamente del ala oeste y ese balcón. Destruirlos sería destruir un monumento al amor más poderoso que la ambición y la traición. Almeida examinó la carta con manos casi reverentes, luego el medallón, luego las cartas de Elisa. Su expresión de escepticismo se derritió, reemplazada por un asombro genuino. Es extraordinario, admitió, alzando la vista. Una historia trágica, pero profundamente conmovedora, y un hallazgo patrimonial de primer orden para Paraty. Miró a los miembros del comité, quienes asentían, impresionados. La demolición queda descartada. La Casa das Marés será restaurada en su totalidad, con un ala dedicada a Elisa y Manuel, a su historia. Su mirada se posó en Clara. Su trabajo, señorita Santos, ha sido excepcional. No solo ha salvado una estructura, ha rescatado un alma. La oleada de alivio y triunfo que inundó a Clara fue tan intensa que por un momento temió desmayarse. Sonrió, apretando la mano de Rafael, que buscó la suya bajo la mesa. Su mirada se encontró con la suya, y en sus ojos verdes vio el mismo alivio, la misma alegría, y algo más profundo, permanente. Un mes después, la Casa das Marés resonaba con un sonido diferente. No era el crujido de la madera podrida, ni el golpe de los martillos, sino la música suave de un piano y el murmullo de voces elegantes. La primera exposición dedicada a El amor fantasma, la historia de Elisa y Manuel, había abierto sus puertas. Clara, vestida con un sencillo pero elegante vestido de seda color verde océano, recorría las salas restauradas. En vitrinas iluminadas, las cartas de Elisa y la de Manuel descansaban abiertas, junto al medallón completo. Fotografías antiguas de Paraty y réplicas de planos de barcos Méndez completaban la narrativa. Los visitantes se detenían, conmovidos, ante la historia de amor y pérdida. En el balcón, ahora sólido y seguro, con la bugambilla comenzando a trepar por sus nuevos soportes, Rafael la esperaba. Vestía un traje de lino claro, pero sin la frialdad inicial. Su sonrisa al verla fue cálida, íntima. «Lo logramos, arquitecta», dijo, tomando sus manos. La luna, casi llena otra vez, comenzaba a ascender sobre el mar. «Lo logramos, historiador», respondió Clara, sintiendo el familiar vuelco en el corazón. El jardín, visible ahora desde el balcón, mostraba el pozo restaurado y la pérgola reconstruida, símbolos del amor pasado que ahora vivificaban el presente. Rafael sacó algo pequeño de su bolsillo. Era la mitad del medallón que llevaba la palabra siempre. Manuel y Elisa nunca pudieron reunirlas en vida, dijo en voz baja. Pero nosotros tenemos la oportunidad de un final diferente. Tomó la otra mitad, hasta, del bolsillo de Clara. Con un gesto suave, las unió. El encaje fue perfecto. Siempre, hasta que las mareas de Paraty se secuen. No fue una pregunta, sino una afirmación, una promesa. Clara asintió, las lágrimas brillando en sus ojos a la luz de la luna. Siempre, susurró. Rafael deslizó el medallón completo, ahora un símbolo de su propio juramento, en su bolsillo. Luego, rodeó su cintura, atrayéndola hacia él. El beso que compartieron bajo la luna llena de Paraty no fue un adiós, como el de Elisa, sino un comienzo. Un comienzo arraigado en el pasado, floreciendo en el presente y prometido para siempre. El susurro del mar
eterno como el amor que ahora sellaban, fue su único testigo.